Saludos y bendiciones para los que nos ven y nos oyen desde cualquier parte del globo terráqueo. Vamos a la clase número 7 de lo que es Cristología de alta crítica, continuando con este hermoso tema que ya vamos avanzando. ¿Sí? Quiero que analicemos con mucha precisión esta verdad. Aún siendo culpable, esto fue lo que Dios hizo con nosotros en la cruz del Calvario. Nos declaró siendo culpables inocentes. Esto pareciera que no tiene sentido. Desde el punto de vista humano, de verdad no lo tiene. Pero es la acción de Dios, el cual nos declaró en la cruz inocente, aún siendo culpable. Hay un texto en las Escrituras que nos dice también que Él nos amó. Aún estando en pecado, Él nos amó y se entregó por nosotros. Esto es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Porque eso es un acto de fe. Cuando Dios nos buscó a nosotros, no miró, escúcheme, no miró la condición ni el estado de pecado ni en el nivel de vagancia que estábamos cada uno. Para Dios solamente Él veía que podía hacer con nosotros lo que hasta ahora está haciendo. Nos sacó de cualquier nivel de error, de cualquier nivel de pecados en los cuales nosotros estuviésemos sometidos o sumergidos, perdón, y sí, sometidos también por el mal. Dios en fe nos buscó, produjo en nosotros fe y nosotros depositamos nuestra fe en Él. Ahora, Él ha hecho de nosotros la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y aunque usted ve por allá en el mundo que Santa Catalina, Santa Teresa, la pastora divina o la divina pastora, que otra, la Coromoto y así por el estilo, ninguna de ellas es santa. Ninguna. Ah, pero usted sabe quiénes sí son santas. Usted y yo. Por obra de nosotros, no. Por la fe de Cristo, que estuvo en nosotros, nos buscó, nos halló, nos predicó. Escúcheme, se caló todo nuestro rechazo mientras estuvimos rechazando. Y mientras fuimos nuevos creyentes, se caló todas nuestras travesuras hasta que maduramos. Y aquí estamos. Eso es una obra de fe, de Él. Y que nosotros completamos también ahí. Ahora, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, estoy hablando en el caso de la mujer sorprendida en el acto de adulterio, sino a la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, y esto es lo que Jesús le está diciendo hoy a la humanidad: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8, 10 y 11. Esta fue la acción de Jesús con nosotros antes de haber llegado a Él. ¿Quién nos tenía sentenciado? ¿Quién nos tenía acosado? ¿Quién nos tenía envuelto en este tipo de pecados? El mundo y el diablo que es gobernado por él. Nos trajeron a los pies de Cristo para que Cristo nos condenara. ¿Y qué hizo Cristo? Nos rescató, nos salvó. ¿Qué nos dijo? Ni yo tampoco te condeno. Esto lo sigue Cristo diciendo a quién, a los amigos suyos, a los familiares suyos, a los hijos, a la suegra, al tío, a la tía, a toda esa gente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Lo mismo. Mostrar el amor de Dios. Porque Cristo sigue siendo nuestro gran sumo sacerdote y es nuestro abogado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Escuchen, como está escrito. ¿Dónde está escrito? ¿Quién lo escribió? Vamos a ver eso. Pero ahora, aparte de la ley, importante esto que viene, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Analice esto, hermano. Pero ahora, aparte de la ley, es decir, Dios había dado la ley para que la gente confiara en esas normas, en esos estatutos, y pues los que obedecieran a la ley se salvaban. Pregunto, ¿qué cree usted? ¿Que los que obedecían a la ley se salvaban? Sí, si no, pregúntele a Rico y Lázaro.
El rico cuando está en el infierno, que ya él está consciente de que no tiene escapatoria de allá, le dice al padre Abraham, pero si no puedes hacer nada por mí, manda a Lázaro para que vaya a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar. ¿Qué les dice el padre Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces, esto me dice a mí que si este chico estaba en el descanso, Lázaro estaba en el descanso, Lázaro estaba en el seno de Abraham en calma e inquietud, entonces es porque escuchó a Moisés y a los profetas. El padre Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él insiste, no, pero si a alguien se levantara de entre los muertos y fuera, lo escucharían. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco escucharían a alguien que se levante de entre los muertos. Ahora mi pregunta es, supongamos que Dios le hace caso al rico y resucita a Lázaro y Lázaro viene a la tierra a darle la palabra a los 5 hermanos que tenía el rico. ¿Qué mensaje les iba a predicar Lázaro? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué mensaje cree usted que Lázaro iba a predicar? El que estaba escrito, hermano. ¿Cuál es el que estaba escrito? Moisés y los profetas. Ya no lo tenían. Nada, lo que tenían era ¿qué? Oírlo. Y el oírlo ahí es oír, escuchar y obedecer. Ajá. Ahora, dice que aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Escuche esto, muy importante. La justicia de Dios, testificada por la ley. Ahora, la justicia de Dios es un hombre llamado Jesús que la ley lo testifica y los profetas más de 300 veces. Y luego sigue Pablo diciendo, y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la, fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Ya va Pablo. ¿Quiénes todos? ¿Y quiénes son todos? Indiscutiblemente todos. Israel también. ¿De qué pueblo, de qué nacionalidad era Pablo? Israel. Por cuanto todos, ya Pablo se está saliendo del gremio, pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo nos está metiendo él ahí, porque ya él era creyente. Entonces, aquí no cabe espacio para la iglesia. Entonces, ¿cabe espacio para quién? Para todos los que no están en Cristo. Todos los que abandonan y rechazan a Cristo están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos, incluyendo los judíos. ¿Por qué razón? Por cuanto todos pecaron. Es la razón por la cual todos están destituidos. Están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente. ¿Quiénes? Los creyentes. Por su gracia, mediante la redención, que es parte de la labor que Cristo vino a hacer, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre o el sacrificio, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, el término aquí es Pascua, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, quien Cristo y los que Él justifica, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Reitero esta parte. A fin de que Él, hablando de Jesús, sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, 10 y 25. Para mayor comprensión de lo que es un mesite que llevó a cabo el misterio del cambio, voy a analizar lo que es un acto de remisión. Remisión, de donde se deriva el término remitir, que indica remover, quitar, trasladar, transponer. Lucas 23:7, Colosenses 2:11. Remitir en relación al pecado es el acto de transponer de un lugar a otro. Es decir, en cuanto a el pecado,
que estaba en ti y estaba en mí, que es la incredulidad, fue removido. Es decir, fue quitado de nosotros y fue colocado sobre Jesús. El detalle es que una deuda, cuando en el caso de nosotros tenemos una deuda con una institución o con el banco, muy especialmente se daba con la construcción de viviendas, ¿sí? Y usted asumía la deuda por circunstancias de la vida, antes de terminar de pagar la deuda, usted fallecía. ¿Sabe que la deuda se acababa también? ¿Sí sabían eso? Con los bancos pasa lo mismo. Sin embargo, usted sacó un préstamo, se murió, el banquero le sigue recibiendo el dinero a los hijos, pero eso no pasa a nómina del banco, eso se lo agarran ellos. Porque con la muerte del deudor se acaba la deuda. Lo mismo pasó aquí con Cristo Jesús. Jesús fue cargado con el pecado suyo y el mío. En la muerte de Cristo el pecado también se murió. Importante eso, ¿no? Ahora, remitir en relación al pecado es el acto de trasponer de un lugar a otro. Remisión es el acto de quitar de y poner en. En este caso, quitarlo del hombre caído en Adán, el estado de pecado, y colocarlo en Jesús. Por esta causa nunca se podría dar la remisión si no hubiere habido un lugar donde poner lo remitido. Mateo 26, 28, Hebreo 9, 15 y 22 y 10, 18. Y ciertamente todo sacerdote, hablando de los sacerdotes judíos, aquí no existía la Iglesia Católica, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola, oiga, ofrenda, hizo perfecto. Oiga, ¿cómo nos hizo? Perfecto, diga conmigo, para siempre a los santificados. ¿Quiénes son esos los santificados? Los que hemos creído en Él y le hemos depositado nuestra fe a Él y en Él. Y nos atestiguan lo mismo el Espíritu, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente, las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión, remitir, quitar de y poner en, de estos no hay más ofrenda por el pecado. Nótese que es por el pecado. Hebreo 10, 11 y 18. Si Dios quita del hombre el estado de pecado que lo condenaba y no consigue en quién colocarlo, tendría Dios que volverlo a poner sobre el hombre, entrando en él, en el hombre, la condenación de parte de Dios, habiendo la posibilidad de, ya va, sí, no habiendo, corrijo acá, la posibilidad de justificación. Por eso Dios se proveyó de un sustituto que ocupara el lugar donde sería colocado el estado de pecado que mataría al hombre en condenación, que metería al hombre en condenación. Ahora, fíjate esto, Dios se proveyó de alguien sobre quien colocar el estado de pecado. Esto es Cristo Jesús, esto es su Hijo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para hacer de nosotros la justicia de Dios en Cristo Jesús, para hacer de nosotros un hombre libre, una mujer libre. Ahora, esto indica que la fuerza de la remisión no estuvo en lo absoluto en que Jesús llevó mi estado de pecado, sino que Él ocupó el lugar donde Dios colocó o colocaría dicho estado. Jesús no solo ocupó nuestro lugar,
haciéndose pecado, sino que ocupó el lugar donde fue colocado nuestro estado de pecado. Segunda Corintios 5:21. El acto de redención y remisión que se dio en la cruz trajo como resultado propiciación. Vamos a estudiar lo que es la propiciación y de dónde se deriva este término. Propiciar. Vamos a ver sobre esta área. La palabra del griego es hilasterión, de donde se deriva el término propicio. Propicio que indica apaciguar, oígame, apaciguar, volver favorable, conciliar, que aquí es donde lamentablemente gran parte del liderato no tienen entendimiento en el mundo espiritual sobre este tema. Por esa razón, lo que sucedió hace un mes atrás, el terremoto que sacudió a la nación, saltaron a decir los hombres y las mujeres que ellos habían profetizado, que ellos eran los que habían dicho de primera, y que esa era la ira de Dios. Ya va. ¿Conocen esa gente que es propiciación? No la conocen. ¿Qué es propiciar? Calmar la ira de un Dios enojado. Dios se proveyó sobre quien colocar el pecado al derramar su ira sobre el pecado que estaba colocado sobre Jesús. La ira de Dios vino sobre el pecado para acabar, para destruir, para derramificar el pecado. Por lo tanto, también aplastó, chocó, trituró. ¿A quién? Al que estaba cargado de pecado, que en este caso es Cristo Jesús. Entonces, Cristo no fue tratado, escúcheme, como un pecador en la cruz del Calvario. Cristo fue tratado como el pecado mismo. ¿Sabe cómo se trata, según Dios y su palabra, cómo se tratan los pecadores? Con amor, con justicia. Y a Cristo no se le trató de esa forma, porque a él no se le trató como un pecador, se trató como el pecado mismo. ¿Por qué se trató como el pecado mismo? Porque el objetivo era acabar con el pecado, pero como el pecado estaba encarnado en Jesús, ¿qué pasó? Entonces imagínense, todo lo que padeció Cristo para que alguien venga a esta altura de la vida a decir que hay que añadir, es decir, vi lamentablemente, una pastora que está en televisión, en los medios radiales, que Cristo colocó el 60% de nuestra salvación, que usted y yo tenemos que acomodar, es decir, colaborar con el 40% restante, a punta de ayuno, diezmo, ofrenda, pactos y cuantas cosas más. Que mantequilla. Ahora, ¿esto le da gloria a Dios o le quita gloria? Le quita. Ahora, cuando yo digo que no hay nada que yo haya hecho ni que pueda hacer para colaborar con mi salvación, esto le da entera gloria a Él. Ahora, cuando yo diga, que nunca me lo van a escuchar diciendo, que el 40% del acto de salvación es gracias a mis ayunos, a mi prédica, a mi santidad, eso se llama vanagloria. Vanagloria. Lamentablemente, muchos de nuestros predicadores, pues, como que desconocen qué es lo que es vanagloria. Ahora, Dios fue propicio para ubicar a alguien sobre quien colocar el pecado, que es Cristo, y él como propiciatorio calmó la ira de un Dios enojado. Por lo tanto, los terremotos, los problemas que tenemos de los ríos que se desbordan y ahogan un poco de gente, los problemas que tenemos de las guerras, los problemas que tenemos de un problema, qué sé yo, industrial, es decir, se cae una cantidad de cuerdas eléctricas y caen sobre construcciones que les hicieron abajo, y entonces esas cuerdas eléctricas, como creo que, perdón, pasó una vez en el Perú, no existían lo que hoy llaman los tabacos. ¿Saben qué es el tabaco, verdad? Es un breque grandote. Ajá, como el breque este chiquitico, cuando hay un circuito aquí, ¡pum!, se cae. Bueno, antes eso no existía, y se cayeron una cuerda de eso, y abajo donde estaban las cuerdas, la gente había hecho casa. ¿Se imagina la cantidad de gente que murieron? Lo mismo, en Colombia hubo un individuo que llegó y soldó un tubo así, perdón, ¿cómo se llama esto? Una tuerca. La soldó sobre un tubo y entonces fue a abrir un hueco para robar gas. ¿Qué cree usted que le pasó? Él
y gran parte de la gente que estaban alrededor del tubo. Porque así lo hacen con el agua. Ellos agarran y soldan una, ¿cómo se llama? Una tuerca, y entonces con un esmeril abren y una vez pum, meten la llave y todo fino, con el agua. Pero con el gas no, con gasolina tampoco. No es la locura. Entonces, ¿quién tiene culpa de eso? Una imprudencia de un hombre que no pensó ni en él. Pensó en robar gas, pero no le salió carito, ¿no? Ahora, a ella un montón de gente. Entonces, en este caso, cuando se calma la ira de Dios, estos fenómenos naturales que hay, se los achacan a Dios. ¿Quiénes? Los ignorantes, los que desconocen que es propiciación. En su más amplio concepto, propiciar indica, oiga, calmar la ira de un Dios ofendido, y está relacionado con el amor, la compasión, la misericordia, y el perdón. Romanos 3:25, Hebreos 8:12 y Primera de Juan 2:2 y 4:10. ¿Se recuerda cuando Elías un día venía caminando por allá y hubo un grupo de muchachos judíos que se pusieron a molestarlo y le decían, pelón, calvo, sin pelo en la cabeza, cabeza rolle chivo? Y salieron unos osos y se los comieron. Pero entonces tenemos a Jesús aquí en el Antiguo Testamento que va pasando sobre una población, y el objetivo era como que pasara hacia Jerusalén y quería quedarse ahí para comer la Pascua, y le dijeron, no, compañero, agiles, aquí no lo queremos a usted. Y los santos apóstoles le dijeron, maestro, ¿quiere que oremos para arriba para que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Y qué le dijo Jesús? Ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre, hablando de él, no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Ahí, aunque no estábamos en gracia, Jesús manifestó la gracia como don. Ahora, si allá Jesús no lo permitió antes de morir, con gente que de plano lo rechazó, ¿por qué ahora? Después que murió, después que para efectos de él el pecado no existe. ¿Se encanta esa, verdad? Ajá. Entonces, se han pelado una gran cantidad de predicadores por ahí enseñando cosas que se dieron en el Antiguo Testamento, son verdades circunstanciales, y cosas que se van a dar después del arrebatamiento de la iglesia. Sí, después del arrebatamiento de la iglesia va a haber todo ese tipo de acciones, pero desde la muerte de Jesús hasta el día del arrebatamiento, Dios no puede hacer nada en contra de la humanidad en cuanto a ejecutar ira, porque su ira está calmada por el sacrificio de Jesús. Dios nos perdonó por amor, teniendo compasión se movió a misericordia, manifestó su gracia, nos perdonó, nos impartió su justicia, dándonos la vida, regenerándonos por completo, introduciéndonos a la salvación, a la salvación eterna, pasando a ser sus hijos, escúcheme esto, por segunda vez, porque éramos hijos por creación, pero ahora no solamente somos hijos por creación, sino por pacto de sangre. Somos hijos de Dios dos veces. Ahora, en el caso del tiempo, cuando Jesús andaba sobre la tierra, era Dios por nosotros, no, con nosotros, perdón, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, después de que Jesús se fue y nos mandó al Espíritu Santo, ya ahora no es Dios ni por nosotros como en el antiguo, ni con nosotros como en el periodo de la vida de Jesús. Es Dios en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Imagínense ese privilegio hermoso. Ahora, Hebreos 8:8 y 12 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.
Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Dios logró hacer pacto con la casa de Israel como tal? No. ¿Logró hacer pacto con la casa de Judá? No. ¿Por qué me menciona Israel y la casa de Judá? Porque recuérdense que después del sacerdocio de Salomón, del reinado de Salomón, Israel se divide. 10 tribus se van a un lado y 2 quedan en el otro. Entonces tenemos a Israel y la casa de Judá. Luego entonces lo que se conoce como casa de Israel se fue desintegrando hasta que prácticamente queda totalmente desintegrado. Y lo que queda es la parte de Judá, que él, para el momento que viene Jesús, se habla de Judá, donde habían quedado 2 tribus, sin embargo parte de los otros se desintegraron, se vinieron para acá, otros se fueron y están por ahí regados por todas partes del mundo. Ahora, ¿Dios logra hacer pacto con ellos? No. Dios tuvo que hacer pacto con él mismo en Cristo Jesús. Siendo un judío Jesús, sí, eso es correcto. Que actualmente si le damos una nacionalidad a Jesús, ¿es palestino? Sí, esa es otra historia. Pero para el momento que Jesús vino, era territorio de Judá. Eso pasa a ser territorio palestino después del año 135 después de Cristo para acá. ¿Sí? Roma nuevamente invade, acaba, destroza, así como lo hizo en el 70 después de Cristo, acá lo hace en el 135, 60 años, si mal no recuerdo, después de 65 años después de que lo hizo la primera vez. Pasiano fue el del 70 y el del 135 fue Adriano. Entonces le quita el nombre al territorio y le coloca Palestina para humillarlo y para quitar toda la imagen de lo que eran los judíos. Entonces Dios no puede hacer pacto con Israel, lo hizo con él mismo en un hombre llamado Jesús. Un lote de judíos le entrega la vida a Jesús, independientemente de la tribu que fuera. Dios levanta o saca un tercer pueblo que es la iglesia. Ese tercer pueblo que se llama la iglesia está compuesto de judíos que se convirtieron y gentiles que se convirtieron. Judío que se convirtió, para efecto de Dios deja de ser judío y pasa a ser iglesia. Gentil que se convirtió, para efecto de Dios deja de ser gentil y pasa a ser iglesia. Entonces Dios tiene 3 pueblos. Los gentiles, que fue lo primero que él hizo, los judíos que los sacó de entre los gentiles para ser un pueblo ejemplo, pero nunca lo hicieron en algunos periodos, en algunos tiempos, en algunos momentos, pero son más veces las veces que se descarriaron que las veces que le han servido a Dios, y ahorita están bien descarriados. ¿Sabe quién maneja el 80% del dinero del mundo? La tercera parte de la población mundial, que son los judíos. Ahora, ¿a través de qué se mueve ese gran, grueso montón de dinero? Droga, alcohol, prostitución, trata de blanca, y a las negras también, oye. Yo no sé por qué le dicen trata de blanca, ¿verdad? Pero, es decir, eso se llama comercio de prostitución, de hombres y mujeres. Ahora, han pasado a otro nivel. No solamente está el comercio de prostitución, que lo dirigen los amigos de la bandera azul. Está el comercio de órganos. Está el comercio de una droga que extraen del cerebro de los niños que se llama adrenocromo. Métase en las redes sociales y pregunte adrenocromo. ¿Cómo se saca? ¿De dónde se produce? ¿Quiénes lo manejan a nivel mundial? ¿Quiénes lo consumen? Adrenocromo. Es una droga que vale mucha plata. La mayoría de los artistas de Hollywood lo usan porque eso los rejuvenece. Pero es costosísima. ¿Cómo la sacan? Agarran a un niño, lo maltratan, lo violan, abusan, lo usan y lo abusan, y a un nivel de muy alto de abuso, su cerebro tiene un área
una glándula que produce el adrenocromo. Se lo extraen como se saca el plasma de la sangre y luego al niño pues terminan matándolo, descuartizándolo y vendiendo los órganos. Y eso lo manejan los de la bandera azul a nivel mundial. Usted no vio que en el terremoto estaban aquí los soldados o militares de la bandera azul y hay 17 años las relaciones políticas rotas con ellos. ¿Quiénes son los dueños de la mayoría de las empresas petroleras que están ingresando aquí? ¿Usted no se ha preguntado? Entonces, el petróleo mueve parte del dinero, sí, y todas las armas biológicas y bacteriológicas. Pero lo otro, lo que tiene ahorita en pie al dólar, usted no sabe exactamente, el petróleo lo tuvo en pie hasta hace poco. Ya eso se les cayó, Arabia Saudita rompió con ellos prácticamente, ya Arabia Saudita, que era el fundamento, la base de la parte económica del petróleo, ya están vendiendo en todas las monedas de los otros países que les compran. ¿Qué es lo que tiene en pie el dólar? Hay un elemento, hay una sustancia que a nivel mundial solamente se comercia en dólares. Exactamente, no te equivocas. La droga de cualquier tipo es lo que tiene en pie al dólar. Todo tipo de droga, incluyendo adrenocromo. Y de paso, los pagos son en efectivo. Ahí no hay transferencia. Físico. Cash, como dicen por ahí los gringos. Entonces, Hebreos 8, 8 y 12 dice, porque reprendiéndolos dice, no miento, ya pasé por aquí. El término propiciación viene de propiciatorio, que era la tapa o cubierta del arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo. Para tener mejor comprensión, para tener cubierta del arca del pacto, encontrar el lugar santísimo. Para tener mejor comprensión del acto de propiciación, debemos estudiar qué es el propiciatorio y funciones, y qué función tenía en el lugar santísimo. El propiciatorio era una plancha de oro puro que cubría el arca del pacto. Medía más de 1 metro de largo y 70 centímetros de ancho, Éxodo 25:17 y 37:6. Tenía un querubín labrado a cada extremo, los cuales estaban frente a frente, y sus alas extendidas se tocaban en el punto central superior. Éxodo 25, 18 y 20 y 37, 9 y 9. El propiciatorio estaba sobre el arca del pacto, situada detrás del velo en el lugar santísimo. Éxodo 26, 34 y 36. Y déjeme decirle algo. Todo esto funcionaba y funcionó en el primer templo, porque todo esto fue saqueado y quitado del primer templo. De este elemento del arca del pacto no se supo ni se sabe más. Hay historias, hay ciertos cuentos que se han dicho por ahí, pero hasta ahora no se sabe dónde está el arca del pacto que contenía la vara de Aarón que reverdeció, un cofre lleno de el maná y las tablas de la ley, las que escribió Moisés a punta de martillo, porque las otras las quebró él de malcriado. Ahora, el lugar santísimo era donde Dios moraba y hacía acto de propiciación, manifestando su gloria. La sangre de la expiación era rociada por el sumo sacerdote sobre el propiciatorio una vez al año. Sobre la sangre descendía el fuego de Dios en forma literal y la consumía en su totalidad, cargando toda su ira en señal de reconciliación por el pecado de un año. Levítico 16, 2 y 34. Cuando Pablo en Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciatorio, estaba haciendo referencia a Jesús,
Debemos aclarar que el término propiciación no aparece en el texto original, el que aparece es propiciatorio, indicando la semejanza de lo que Jesús hizo. Él fue el propiciatorio humano donde se derramó la sangre sobre quien cayó la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios cayó sobre un individuo por causa de él pecado. ¿Para qué? Para vengar Dios así el pecado. Ahora, un ser justo, recto, honesto, va a vengar una deuda ¿cuántas veces? Una sola vez. Si el ser quiere vengar la misma deuda otra vez, es un ser injusto. ¿O no? Si usted a alguien le debe $5,000, alguien vino y se los pagó, porque el otro no tenía cómo, ok, ya le pagó, el otro ya la deuda está saldada, usted va a seguir cobrando la deuda. Entonces, si Dios derramó toda su ira sobre Cristo para vengar la ira que tenía por causa del pecado, ¿por qué lo tiene que seguir haciendo con el resto de la humanidad? ¿Se entiende eso, verdad? Lo que no se entiende es lo que están enseñando algunos profetas y otros pseudo profetas. ¿Qué yo entiendo de ellos? Que no saben de esto nada. Son analfabetos en cuanto a esta área. Ahora, y están viendo a Dios como lo fue en el Antiguo Testamento. No conocen la gracia. No conocen la gracia. Están graves en ese aspecto. Ahora, somos hijos de ira si no, perdón, no somos hijos de ira, sino de bendición. Efesios 2:3 y primera a Tesalonicenses 1:10 y 5:9. Lo otro que hay que entender es que Dios no está molesto o disgustado en lo absoluto con el mundo, como muchos lo han pregonado en sus predicaciones, anunciando un mensaje de condenación sobre las naciones, causando intimidación y temor, dejando de anunciar el verdadero mensaje que conlleva a la salvación, que son, oiga, las buenas nuevas. En el desarrollo de su ministerio, Jesús hizo acto de propiciación al evitar que los discípulos hicieran descender fuego del cielo sobre una aldea que no los recibieron. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos, mas no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, y como ellos tenían bronca con lo de Jerusalén, ¿quiénes? Los samaritanos, porque ¿quiénes eran los samaritanos? Mestizos judíos, hijos de judíos con mujeres gentiles, y hijos de mujeres judías con gentiles. Es decir, dijeron los guajiros alijuna, dicen los guajiros, que es el que no es guajiro, que es un mestizo. Entonces, eso los execraban, los mandaban a un territorio. Ese territorio, ¿cómo se le llamaban? Samaritanos, señores y señores. Entonces, los samaritanos no se la llevaban muy bien con los judíos y los judíos menos con ellos. Ahora, para hacerle preparativo más no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo, escuche, el apóstol del amor, Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, gracias, él los reprendió y diciendo: vosotros no sabéis, note, de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre, hablando de él, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Lucas 9:52 y 53. Esto lo hizo Jesús antes de hacer acto de propiciación en la cruz.
¿Qué nos hace pensar que después de que Dios haya amado al mundo y por causa de esto haya entregado a su unigénito Hijo, descargando sobre él toda su ira, va a arremeter con ira en contra de ese mundo que amó? Pensar de esta forma es no entender la fuerza que tuvo el acto de propiciación que se dio en Jesús, entregando su vida, derramando su sangre en el Calvario. Nunca nos olvidemos de esta verdad que, aunque parezca paradójico, ese Dios que no cambia, su carácter cambió en la cruz. Dios depositó toda su ira sobre su Hijo para no descargarla sobre nadie. A esto se le llama propiciación. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Luego llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada, que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa, oiga, tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Esto, aunque lo escribe el salmista, estaba hablando de Jesús. Esto es lo que se conoce como un salmo mesiánico. Salmo 88, 1 al 7, señoras y señores. Si analizamos Juan 3:16, hay una propiedad y característica producto del amor de Dios a favor del hombre caído. Leamos y analicemos el texto. Dice lo siguiente: porque de tal manera la inmensidad de su amor amó Dios al mundo, el objeto de su amor, que ha dado el despojo de su amor, a su Hijo unigénito, la dádiva de su amor, para que todo aquel que en él cree, la universal, de su amor, no se pierda el rescate de su amor, mas tenga vida eterna, la recompensa de su amor. Si este fue el sentido de Dios, a amarnos antes de rescatarnos en nuestra condición caída, y cuanto más que somos sus hijos, por esta razón es que Pablo dice que nosotros estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios y no a Dios con el mundo, porque Él, a causa de la propiciación que se dio en Jesús, quedó reconciliado con el mundo. Dios no tiene problema con el mundo. El mundo tiene problemas con Dios. Entonces, Dios ya se reconcilió con el mundo. Dios no tiene ningún tipo de problema. Dios fue propicio sobre su ira. Fue propicio para efecto de nosotros en cuanto a quitar de nosotros el pecado, colocarlo sobre alguien, que en este caso es Jesús, derramar su ira sobre él, acabar con el pecado, cumplir la profecía de Juan cuando dijo de Jesús: he ahí el Cordero de Dios que quita, oiga, quita. Y si Jesús vino a quitarlo, pues lo quitó. Y si lo quitó, ya no hay. Entonces, si no hay, ¿qué va a vengar Dios? Para efecto de Dios, escuche esto, para efecto de Dios el pecado no existe. ¿Cómo? Para efecto de Dios el pecado no existe. Y para efecto de Dios en nosotros, tampoco. Porque nosotros éramos mundos.
Lo conocimos al estudiar su palabra, al analizar su palabra, y cuando esta palabra se nos reveló y se nos iluminó, nosotros abrazamos la fe. El pecado fue quitado de nosotros, dejamos de ser mundo y pasamos a ser iglesia, una vez y para siempre. Entonces, Dios a nosotros nos ve como justos. Al resto del mundo, Dios lo está mirando con misericordia, con compasión. Y de esa manera lo debiéramos de ver quién es nosotros. Escúchenme, si es que tenemos la mente de Dios. Entonces, cuando alguien se levanta en lo supuestamente profético con esa acción tan inmisericordia, con esa acción tan violenta, tan represiva, tan terrorífica, ese hombre o esa mujer no tiene la mente de Dios. Esa mujer o ese hombre están en la mera carne. Ahí no están manifestándose el carácter de Dios en cuanto al fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el carácter de Dios. A Dios no hay nada que lo saque de ese su carácter ahorita en este tiempo. Dios se mueve en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y en templanza. Ese es el carácter de Dios. Y ese es el carácter que la iglesia debe de estar manifestando. ¿Sí? Y mucho más los ministros, los líderes, los que enseñamos, los que liderizamos, los que estamos al frente de algún ministerio. Somos los primeros que debemos de ser ejemplo. Y por esa razón soportamos a los nuevos creyentes, que se portan como los propios niños o como los adolescentes. Ajá, exacto, pero cuando digo adolescente me refiero a la posición espiritual, porque cuando tenemos a un nuevo creyente en la iglesia es como un niño, así tengo 80 años, pero luego que pasa la etapa de niñez, entonces viene la etapa de la adolescencia, y ya después que tenemos varios años y varios conocimientos de las escrituras, es que comenzamos a actuar como adultos. Ahora, hay un dicho por ahí, que los hombres que comenzamos a madurar después de los 25 años. Más bien las mujeres maduran un poco más temprano. De los 16, 17 años hay muchas mujeres que maduran, pero hay unas que tienen 30 y pico y son las propias guarichas también. Ya eso tiene que ver con la posición psíquica, el estudio, el análisis y la responsabilidad que nosotros pongamos sobre las sagradas escrituras. Amén. Bendiciones, bendiciones.